Es lo único que genera tensión a nivel internacional. En estos momentos hay mucho foco en Medio Oriente porque se teme que pueda ocurrir una represalia por parte de Irán en contra de Israel. Esto luego de que las fuerzas israelíes mataran justamente en el país persa al líder del grupo Hamas. Una tensión que va en aumento al punto de que Estados Unidos ya está analizando de manera formal acciones y medidas para que no se eleve de manera desesperada y caótica la crisis en Medio Oriente. Queremos profundizar justamente en este mismo tema y para eso hemos invitado a Álvaro Iriarte, analista internacional, director de contenidos del Instituto Res Pública. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, gracias, feliz de poder acompañarlos a ustedes hoy y a toda la gente que ve la señal en vivo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, esta crisis ha ido paulatinamente en aumento. Sabemos que históricamente, ¿no?, ha sido una realidad bastante compleja, una región que ha tenido muchas tensiones. Sin embargo, en los últimos días hemos visto una reactivación bastante potente, porque además del conflicto entre Israel y Gaza, hoy día tenemos a varios países que están también involucrándose, como el caso de Irán, como el caso del Líbano y también como el caso de Yemen. ¿Cómo ves tú esta nueva crisis y si efectivamente se podría dar este temido ataque de Irán a Israel, que son dos de las grandes potencias de esta región? Bueno, efectivamente el Medio Oriente y en particular desde la creación del Estado de Israel, el año 48 en adelante, estamos acostumbrados a ver que sea un área de tensiones, con conflictos que muchas veces son conflictos bélicos de duración bastante acotada y regionales, pero que pueden tener un efecto también de mayor impacto, mayor alcance. Ahora lo que estamos presenciando en particular en este instante tiene que ver mucho con las dinámicas propias del mundo, porque claro, tienes un conflicto de Rusia y Ucrania, tienes a Estados Unidos con un proceso de elecciones internas y con una crisis de identidad respecto a su rol en el mundo. Tienes a China, que siempre su foco principal es el sudeste asiático y el Asia-Pacífico. Entonces, Medio Oriente, de alguna manera, esta situación de tensión se nota más y tiene una dinámica distinta porque, si tú te das cuenta, Pablo, no ha sido tan fácil llegar a poner los paños fríos. Sí. Y no pareciera que no hay un intermediario válido entre Israel y los países con los que se encuentran sin relaciones diplomáticas o abiertamente en conflicto, como podría ser Irán o con los movimientos militantes como Hamas y Hezbollah. Exacto, pero una cosa es que Israel tenga una cierta beligerancia con grupos radicales como el caso de Hamas, de Hezbollah, de los mismos hutíes, pero distinto para mí sería entrar a una guerra con Irán, porque Irán tiene un potencial sumamente importante e incluso no se descarta que puedan tener armamento nuclear, es decir, estaríamos hablando de un paso mucho más grave en este conflicto. No sé si coincides ahí conmigo. O sea, lo que ocurre es que efectivamente nos enfrentamos a un escenario que está marcado por un temor de una escalada que desemboque derechamente en una guerra. Ese es el punto. Y ahí, desde esa perspectiva, Pablo, lo que ocurre es que efectivamente es un escenario que no se ha dado. Si tú revisas los conflictos de Israel, no han sido con Irán, no ha tenido un enfrentamiento formal en un contexto o en un concierto de guerra. Y acá lo que ocurre es que las motivaciones eventualmente son mucho más profundas que una mera situación geopolítica, tanto desde la perspectiva de Irán como desde la perspectiva de Israel. O sea, acá estamos hablando que existe por ejemplo, en la dinámica y en la visión de la teocracia iraní, el Estado de Israel no debería existir y debe ser borrado. Y eso te eleva los elementos para justificar la guerra, la conducción de la guerra ante la opinión pública y al final del día el esfuerzo militar y el esfuerzo de guerra mismo en ambas naciones, en ese evento, te eleva a un rango distinto. Hay motivaciones que van mucho más allá. Y eso puede hacer más complejo esta guerra o un conflicto. Ahora, ya hubo una escaramuza. O sea, recordemos que Irán disparó cerca de 350 misiles
que en el fondo Israel desactivó la gran mayoría a través del uso de su sistema de defensa, el domo de hierro, ¿no? Sí, no, exactamente. Lo que ha generado mucha preocupación en la zona y en los diversos países que integran el Medio Oriente, pero también en Estados Unidos. Tú decías algo que es bien importante, que es periodo de campaña presidencial a la nación norteamericana y además para Estados Unidos su principal aliado en el mundo es Israel. Por eso Estados Unidos anunció que envió a Medio Oriente un escuadrón de F-22, también el portaaviones Abraham Lincoln y decenas de misiles de cruceros de mediano alcance para derribar drones o cohetes que pudiesen ser lanzados justamente a Israel. Y además esta semana, te añado otro factor, se juntaron ahí en la sala de situaciones, la famosa Situation Room, no solamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sino también Kamala Harris, que probablemente pueda ser la mandataria que tenga que asumir el fierro caliente de este mismo tema. ¿Cómo crees tú que Estados Unidos va a ir manejando esta tensión? A ver, lo primero es que efectivamente, siendo el cierre de una presidencia que además está debilitada, como es la del presidente Joe Biden, con cuestionamientos bastante amplios de su capacidad de gobernar, de liderar al país y que terminaron por sacarlo de la carrera presidencial, existe el riesgo que la respuesta que tome Estados Unidos no sea la más adecuada y la más correcta. Entre otras cosas porque, tú lo mencionabas, Pablo, Israel es un aliado histórico, existe una fuerte conexión cultural, muy particular, que no se entiende mucho entre por qué Estados Unidos, independiente que gobierne la izquierda como hoy o que gobierne la derecha, tiene una suerte de relación muy particular con Israel y una dinámica de apoyo irrestricto de alguna manera a la existencia del Estado de Israel y a la defensa de sus fronteras. Pero además el Partido Demócrata, el tema de la guerra de Gaza, el conflicto en Gaza, es una cosa que divide al Partido Demócrata. Y la divide entre el ala más izquierdista, que es absolutamente contrario al esfuerzo de guerra que está llevando a cabo Israel y que además contempla, entre otros, a miembros en la Cámara de Representantes que son de ascendencia de los países de Medio Oriente, ya sea palestino o incluso de Omán o de Yemen, y que además coinciden con el ala más izquierdista, llamada progresista, con un ala más moderada que tradicionalmente ha tenido la actitud mayoritaria del Partido Demócrata. Entonces, el escenario es complejo porque pareciera ser que el momento que atraviesa Estados Unidos, y en particular la presidencia de Joe Biden, no tienen mucha capacidad de lograr una mediación efectiva. Exacto, bueno, lo han estado intentando durante los últimos días, hemos visto mucha disposición. Yo creo que más el tema de Venezuela, han estado mucho más enfocados Estados Unidos en resolver esta nueva emergencia ahí en Medio Oriente. Y por lo menos lo que se habla en la prensa norteamericana es de que están intentando ahí que Irán finalmente negocie, no logre atacar a Israel en represalia justamente a este ataque que ocurrió en su propio territorio, pero distinto es para mí los grupos insurgentes, ¿no? Como el caso de Hezbollah, de Hamas, de los mismos hutíes, sobre todo en el contexto de que la guerra en la Franja de Gaza continúa el asedio de Israel, ya van cerca de 40.000 fallecidos y yo por lo menos hasta que ese conflicto no termine, yo creo que la idea de un ataque masivo a Israel no deja de estar en la palestra, ¿no? No, de todas maneras, y además que tú tienes que considerar, Pablo, que la actitud del gobierno de Biden para evitar un ataque no es la misma que puede tener en otro país donde existen relaciones diplomáticas formales, hay intercambio con línea abierta. No olvidemos que Irán estuvo por mucho tiempo dentro de la lista de países que Estados Unidos, después del 11 de septiembre, considera como promotores del terrorismo. El llamado eje del mal. El llamado eje del mal, Norcorea, Irak de Saddam Hussein, Afganistán, Irán. Entonces, ahí tenemos un elemento. Dos comentarios. El primero, respecto a lo que tú mencionabas. El problema más importante, en mi opinión, es que parte de la estrategia de guerra de Israel implica eliminar, deshacerse de los líderes y cabecillas que van articulando tanto la política y la opinión pública como las labores paramilitares o militares. Y esta gente no está en Israel y no está en Palestina. Por eso que se abre el problema.
porque Israel sale a atacar y a perseguir a esta gente en otros países. Y ahí tú entras en un problema de vulneración de soberanía, Sí. eventualmente. O sea, Sí. esto es una discusión que se puede dar perfectamente. O sea, de alguna manera, guardando un símil, si nosotros tuviéramos la capacidad de tener toda la investigación en materia de lo que pasó con el teniente Ojeda acá de Venezuela, Claro. si se demuestra que efectivamente fueron fuerzas especiales u operación de otra nación, tienes un problema de soberanía. Totalmente. Y eso es lo que pasa en lo que tú mencionas, porque Exacto. esto no se produjo, o sea, la muerte de los líderes no se produce dentro de Israel. Exacto. Por último, Álvaro, ¿tú crees que la guerra en Gaza entre Israel y Hamás está más cerca de terminar después de todas las negociaciones y planes que se han ido desarrollando, o está más cerca de agudizarse producto de esta nueva tensión que estamos viendo? Mira, a mí me da la impresión que, dado el contexto del mundo, la guerra está en una suerte de status quo. No veo que avance hacia una resolución. Hemos visto al primer ministro Benjamin Netanyahu, incluso en el último discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos, decir que se acercaba ya al término de las operaciones, que el objetivo es la erradicación de Hamás y qué sé yo, pero ya van 300 días. Porque, o sea, no 300 días, en el fondo esto partió... claro, esto partió el 7 de octubre. casi 300, vamos a cumplir el año, fue claro. en octubre del 2023 y ya estamos en agosto. O sea, ya no es una guerra de semanas, no es una operación militar o incursión de semanas, no es una guerra que dure meses, ya nos acercamos al año. Por otro lado, probablemente lo que Estados Unidos trate de hacer es desactivar esto, y en ese sentido hay un paralelismo entre lo que podría tratar de hacer el presidente Biden con los acuerdos de paz de Camp Davis, que logró en su momento gestionar Jimmy Carter. ¿Por qué es importante ese paralelismo? Porque Jimmy Carter también lo logra hacer en un momento en que está entrando luego a un proceso de año electoral en Estados Unidos, y eso es un tema. Acá Biden está terminando y ya está en un año electoral, pero eso probablemente es lo que se ha puesto. O sea, parar el conflicto en sí mismo, un alto al fuego, puede ser una tregua, buscar un armisticio eventualmente y ordenar la situación, pero se ve complejo. Totalmente. Álvaro Iriarte, analista internacional, director de contenidos del Instituto Red Pública, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. No, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen, en especial a la gente en Copiapó. Muchas gracias, un abrazo.